la oportunidad de seguir alabando en espíritu y en verdad y seguir aquí congregados como su iglesia para llevarle a cabo esta adoración que Él solamente se merece. Bienvenidos sean todos cada uno de ustedes, nuestros visitantes que nos siguen acompañando también. Dios les siga bendiciendo en esa solicitud que tienen de seguir escudriñando de la palabra de Dios. Y vamos a continuar, hermanos y amigos también que nos siguen visitando en Facebook Live, quizás también por esos medios de comunicación. Dios les bendiga también en ese deseo que tienen de seguir escuchando de la palabra de Dios. Y vamos a hablar de un tema hoy en esta tarde, hablando del Evangelio. El Evangelio, locura versus poder de Dios. Dos cosas en las cuales el apóstol Pablo nos habla ya en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, the gospel, craziness versus the power of God. 1 Corinthians 1:18. 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 dice así la palabra de Dios, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Vamos a ir a Dios en oración, amigos y hermanos, en esta tarde para implorarle su asistencia. Oremos. Let's pray. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más hoy en esta tarde por habernos permitido congregarnos, así como tu iglesia hoy en esta localidad, Señor, pidiéndote que sigas siendo entre nosotros, que nos sigas bendiciendo con tu presencia, Señor, y que todo lo que hagamos sea de acuerdo a tu voluntad. En esta tarde también pedimos que sigas siendo con los hermanos que están enfermos, que siguen convalecientes, que tú les cuides, les restablezcas y que puedan venir prontamente una vez más aquí entre nosotros y se unan a estas alabanzas espirituales. Sigue siendo también con nuestro presidente para que haga decisiones sabias ante esta nación y que podamos seguir, Señor, adelante también como iglesia tuya, llevando el Evangelio a todos aquellos que te siguen buscando en los dos lenguajes, tanto en inglés como en español, aquí en esta ciudad de Laredo, Señor, y también así que provee los medios para que tu palabra sea predicada por todo el mundo. Dame palabras fáciles hoy en esta tarde para llevar a cabo esta exposición de tu palabra y que todos salgamos edificados, Señor. Pedimos por los hermanos que andan fuera del pueblo también, cuídales en su camino, llévalos y tráelos con bienestar para que puedan regresar aquí a sus hogares sin ningún percance, Señor. No nos dejes de tu mano y sigue proveyendo los medios para que tu palabra se siga predicando y síguenos dando la sabiduría que necesitamos como padres para seguir dirigiendo a nuestras hijas e hijos en este camino espiritual y que seamos mejores ejemplos ante ellas. Perdona nuestros pecados en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Amén. El mensaje del Evangelio ha sido desde los tiempos de Jesús una fuente de división en la forma en que las personas lo perciben. Para algunos el Evangelio es una locura, un mensaje absurdo e irracional que desafía la lógica humana. Para otros es el poder de Dios, capaz de transformar vidas y ofrecer salvación eterna. El versículo que hemos escogido hoy, el apóstol Pablo otra vez lo volvemos a leer, nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Y esto lo creemos de todo corazón. Hoy vamos a explorar, sin embargo, cómo el Evangelio es visto de maneras tan diferentes y cómo, para aquellos que creen, es la mayor demostración del poder y la sabiduría de Dios.
Vamos a meditar en ello, hermanos, hoy, en esta tarde. Primeramente, hermanos, vamos a ver que el Evangelio es una locura para los que se pierden. Y cuando hablamos de esto, hablamos también del mundo con su enfoque en la lógica y en la autosuficiencia. A menudo ve el mensaje de la cruz como algo irracional. Para muchos la idea de que la muerte de un hombre en una cruz puede salvar a la humanidad parece ilógica y sin sentido. Y ahí es donde viene, ¿verdad?, la locura para ellos. Están locos. Y a usted quizás y a mí nos han dicho eso, ¿verdad? No, ustedes están locos. O ya les lavaron el coco. Otra muy común, ¿verdad? El mundo rechaza, claro, lo que no entiende. Y el apóstol Pablo describe cómo el mensaje del Evangelio es visto como locura para aquellos que confían en su propia sabiduría. Y esto lo dice Pablo allá en 1 Corintios 1:21. Vamos a leerlo. Dice ahí 1 Corintios 1:21, 1 Corinthians 1:21, más abajito. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Dios, viendo esto, que el mundo rechaza lo que no entiende, nos llama locos y le llama al Evangelio locura, Dios escoge entonces salvar a aquellos que creemos por esa locura, dice, de la predicación. No te mortifiques, hermano, hermana, si alguien te dice loco, quizás sea aún uno de tus mismos parientes. No te mortifiques, porque por ello, por la locura, entre comillas, de la predicación, Dios escoge salvarnos. No te sientas mal, no te sientas triste. En la cultura contemporánea, donde el éxito se mide por logros materiales, poder personal, el sacrificio de Jesús en la cruz es visto como una señal de debilidad. Ese es el siervo de Dios, ese es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes, mira, está en la cruz. Eso es lo que pensaban los fariseos también y la gente que no creía en Él y que le escupían y que meneaba la cabeza cuando estaba crucificado, como una señal de debilidad. Pero preguntémonos, ¿cómo enfrentamos la tentación de ver el Evangelio desde la perspectiva del mundo? A veces es contagiosa, aún entre el cuerpo de Cristo, y empezamos a tener dudas, tristemente. En lugar debemos de verlo como la verdad divina, ya sabemos y entendemos. Pero a veces viene, otra vez, viene esa tentación. Viene también, hermano, la duda a veces nos tocan la puerta también, ¿no? Y traemos esto que yo no quiero estudiar. Bueno, a veces les abrimos y, ¿verdad? Si están fuertes, hermanos, en lo que han creído, amén, pásenos adentro. Y explíquenle ustedes lo que dice el Evangelio de Salvación, esa locura de la predicación. Pero si no están preparados, mejor ni les abran la puerta, porque se van a confundir más, ¿no? Al reflexionar sobre esto, recordemos que la sabiduría de Dios supera el entendimiento humano. Dice aquí que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría divina. El mundo no lo recibió. Y la mayoría siguen tristemente cegados, vendados por la venda que pone Satanás. Hablamos de este sábado, cuando leíamos como familia. Y de esto precisamente, cómo Satanás aprieta bien dura esa venda y no te deja ver las cosas, y aún a veces a nosotros nos la quieren poner otra vez para que hagamos lo que no debemos de hacer. No cedamos a esa tentación, hermanos, porque ya conocemos la locura de la predicación y sabemos que es la verdad en Cristo. La cruz también vamos a ver como escándalo y necedad para el mundo. Para los judíos de la época de Jesús, la cruz era un escándalo. Y para los griegos de aquella época también era una necedad. Para los judíos, un escándalo; para los griegos,
una necedad. Ambos grupos buscaban señales, milagros y sabiduría humana. Ahí mismo lo dice Pablo, unos versículos más adelante, en 1 Corintios 1, 22 y 23. Sigamos leyendo, fíjense lo que dice, 22 and 23, 1 Corinthians 1. Look ahead. Porque los judíos piden, dice, señales. Dice, y los griegos buscan, ¿qué? Sabiduría. Los judíos buscaban que Cristo les hiciese señales. Y Cristo, hermanos, ¿no hizo bastantes, miles de señales? Es más, el mismo Juan dice, si se escribieran todas las cosas que Cristo hizo, ¿no? Él pensaba que ni aún todos los libros del mundo podrían contenerlas, cabrían en él. Y tantas señales que hizo. Y seguían pidiendo señales. Se hacía la gente que busca nada más por curiosidad. Bueno, yo quiero ver un milagro. Y luego si ves el milagro, ¿vas a creer en Cristo? ¿Vas a arrepentirte? ¿Vas a aceptar la locura de la predicación? ¿Vas a aceptar bautizarte para el perdón de tus pecados y empezar una vida nueva en Cristo? La mayoría de la gente, hermanos, los milagros no les llevó a la fe. Y por eso pedían, dice ahí los judíos, señales. Los griegos buscaban sabiduría. Pablo, cuando hablaba allá en Atenas también, en el Areópago, reconocía, pues, veo que sois muy religiosos. Dice, y en todo nada más estaban buscando cosas nuevas que oír. En eso era su deseo, su meollo, podemos decir. Querían oír cosas nuevas y cuando empezaron a oír a Pablo, y anda hablando algo nuevo, vamos a traerlo, háblanos. Y les habla del Dios no conocido. Pero eso es lo que pedían los griegos, buscaban sabiduría, pero no buscaban la sabiduría de lo alto, buscaban sabiduría humana. Y salieron muchos grandes filósofos de los griegos, muchos grandes matemáticos también. Oh, sí. Pitágoras es uno de ellos. Uno de mis favoritos cuando enseñaba la matemática, el teorema de Pitágoras. Y sí funciona. Sí funciona. Pero hermanos, es todo lo que ellos buscaban. Buscaban sabiduría. Y era la cruz un escándalo también, una necedad. Hoy en día el Evangelio sigue siendo visto como una necedad por aquellos que buscan explicaciones racionales y rechazan lo sobrenatural. Y quizás sean entre ellos unos de nuestros parientes. Todo lo cuestionan, hombre. Quieren respuestas lógicas, científicas y en fin, ¿verdad? Y amén, porque la palabra de Dios está llena de ciencia. ¿Se acuerdan? Hace muchos años de unas clases, ¿verdad? De cuántas cosas, 101 cosas que habla la palabra de Dios acerca de la ciencia, de términos científicos descubiertos miles de años antes de que la ciencia los descubriera. Ya estaban hablando de ellos en la palabra de Dios. Hay mucha revelación científica, si ustedes lo quieren ver así, pero la mayoría del mundo no es suficiente para ellos. Buscan explicaciones lógicas. Buscan explicaciones racionales, rechazan lo sobrenatural, lo que tiene que ver con la fe, lo que tiene que ver con lo que no se ve, lo rechazan. La pregunta también de hoy, hermanos, otra pregunta: ¿estamos dispuestos a aceptar la locura del Evangelio y vivir por la fe? En lugar de buscar siempre la lógica y la razón para todo. Dice Hebreos 11:6, nos habla acerca de la fe. En Hebreos capítulo 11 y versículo 6, dice así el escritor de los Hebreos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No puedes venir a Dios y entrar en su reino si no tienes fe. Tienes que tener fe en lo que no ves. Es un requisito, no mío, de Dios. Es necesario. Sin fe es imposible, dice, agradar a Dios. Tienes que empezar
a creer en lo que no se puede explicar, pero que convencidamente, con esa convicción, tú lo crees. Esta reflexión nos ayuda a entender que la fe en el Evangelio nos lleva más allá de la lógica humana hacia la sabiduría de Dios. Cuando nuestras hijas vienen, nos dicen en sus clases, ya sea de ciencia o de biología o de física y química también, ¿no? Y nos hablan acerca de todo lo científico y cómo ellas no están de acuerdo a veces en las cosas que el maestro o la maestra está diciendo, porque ellas ya tienen el conocimiento de Dios y por eso cuestionan eso. Venimos del chango y que esto y que el otro, entre otras cosas. Por eso dice Hebreos 11:1, ahí también, ¿verdad? Hebreos 11:1 y Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, no hay duda. Estás con esa certeza que es algo cierto, sin duda, de lo que estás esperando en aquel día ver. Que estás esperando la venida del Hijo de Dios por segunda vez. Lo estás esperando con esa convicción de lo que no has visto. Yo no vi a Jesucristo resucitar, sin embargo lo creo de todo corazón y por eso vine a ser bautizado para el perdón de mis pecados. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo confieso ante muchos, y es un requisito para que tú puedas también ser añadido o añadida al reino de Cristo. Que no sea un escándalo y una necedad para ti el Evangelio de Cristo. El rechazo también del Evangelio refleja la condición del corazón. ¿Cómo está la persona en su corazón cuando rechaza el Evangelio de Cristo? El rechazo del Evangelio como locura refleja un corazón que no está abierto a la obra de Dios y que está endurecido por el pecado, así como el diamante bien duro. Es más, para cortar vidrio usan una hoja de diamante. Para cortar también, hermanos, cemento y eso tiene que ser de diamante, ¿no? Hermano, vamos a ver eso, yo creo que ¿verdad? Quiere cortar algo así, son hojas de diamante y mal vale, porque si no se acaba luego, ¿verdad? Así tan duro, sin embargo, sabes el corazón del hombre que rechaza el Evangelio, está endurecido pero por el pecado. Dice 2 Corintios 4:4, fíjense lo que dice 2 Corinthians 4:4. 2 Corintios 4:4, el apóstol Pablo les habla así de esta manera, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es ¿qué? La imagen de Dios. El Dios de este siglo, ¿cuál es? ¿Quién es? Satanás. Satanás, dice, sigue haciendo su parte, cega el entendimiento de los incrédulos. ¿No quieres creer? Satanás te aprieta más todavía esa venda. No abres tu corazón, no lo ablandas, Satanás te lo endurece más también. Y él te ciega para que no te resplandezca, dice, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, para que no reconozcas que Cristo es Dios. Y tristemente aún ciertas religiones falsas dicen que Cristo no es Dios. Qué triste, ¿verdad? Confesando, alabar a Dios y negando la deidad de Cristo, la divinidad de Cristo. Dice Juan, todo el que niega que Dios vino en carne, pues no es de Dios. El rechazo del Evangelio también refleja esa condición entonces de nuestros corazones. ¿Cómo podemos, hermanos, ser testigos fieles del Evangelio, a pesar que muchos lo consideren locura? ¿Cómo podemos seguir fieles en ello y no ser trastornados por el escepticismo del mundo también? Una barrera, hermanos, la incredulidad y el escepticismo del mundo son una barrera para recibir el poder transformador del Evangelio. Skeptics en inglés, todo le dices algo y todo lo duda. Es un escéptico, escéptico. Le dices algo y lo duda. A veces nuestros hijos son escépticos también. Otra vez tengo que explicar
Empiezan a crecer a una edad que creen que ya lo saben todo después. Y se les empieza a olvidar los fundamentos del Evangelio, del creer en el Evangelio. ¿Cómo podemos combatir, hermanos, este pensar? Al vivir y compartir el Evangelio, mostramos que la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, que no nos dé vergüenza compartir ese Evangelio. Ahí demuestras que amas a esa persona. Ahí demostramos que no estamos locos, sino que creemos en el Dios Todopoderoso. La respuesta del mundo al Evangelio también, bueno, esa respuesta a veces de ridiculización, un rechazo, y esto no nos debe sorprender porque Jesús mismo advirtió que su mensaje sería rechazado. Ya Cristo lo había advertido y se lo dijo a los apóstoles. No se van a sorprender, apóstoles, grupo mío íntimo. Dice Juan 15, 18 al 19, the book of John, chapter 15, 18 and 19, Juan 15, 18 y 19. Dice así la palabra de Dios: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y luego dice el 19: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esto nos da ánimo. Si el mundo te aborrece, aún inclusive tus propios familiares, es lo que duele más a veces. Cuando ya te dicen, ¿sabes qué? No vengas. Si vas a venir a hablar de tu iglesia o de tu Biblia, ya mejor no. ¿Quieres venir? Vamos a echar un cafecito mejor y ya no hay problema. Pero vas a empezar a hablar de tu iglesia, del Evangelio, sabes que ya mejor no. Qué triste, ¿verdad? Dice Cristo, no te mortifiques. Si te aborrecen tus familiares, a mí ya me aborreció de antemano, de hace mucho. Y lo iba a pagar con su vida. Nuestra misión es seguir proclamando el Evangelio, sabiendo que para algunos será locura, pero para otros será vida. Tú sigue adelante proclamando, que no te detenga eso. Preguntémonos, ¿estamos preparados para enfrentar el rechazo del Evangelio con la misma valentía que los primeros cristianos? Estamos preparados. Por eso muchos no se bautizan, porque, ay, pero ¿qué de mi papá? Ay, ¿qué de mi mamá? Ay, ¿qué de mi abuelito? ¿Qué de mi abuelita? Que son de esta otra religión, ¿verdad? Que ya tengo años de ser miembro de ella. ¿Vas a amar más a Cristo y a su Evangelio o a tu tradición y a tu familia? Esa es la pregunta que debe toda persona responder a ella. Esta reflexión nos anima entonces a continuar predicando la verdad, confiando en el poder del Espíritu Santo para abrir esos corazones al Evangelio. El Evangelio, pero ahora vamos a ver cómo el Evangelio es poder de Dios para los creyentes. Veíamos cómo es el Evangelio para el mundo, locura de la predicación. Ahora vamos a ver para los creyentes. Para aquellos que hemos experimentado el Evangelio, lo que es locura para el mundo es, de hecho, el poder de Dios que transforma vidas y ofrece salvación eterna. Ese es el Evangelio para el que cree. El Evangelio transforma vidas. El poder del Evangelio no es solo un concepto nada más, algo que se piensa, sino una fuerza viva que cambia los corazones, restaura vidas y trae esperanza, una vida nueva. Y es por eso que Pablo habla a los romanos y les dice esto precisamente en Romanos 1:16, quizás hasta de memoria lo sepamos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ese es el poder del Evangelio. Transforma vidas, las restaura. Y cuando la persona viene a conocer el Evangelio, por eso es cuando llora, quizás en las aguas del bautismo, entiende, esta es mi nueva oportunidad. It's my new opportunity to start fresh. Las historias de transformación en la vida de los creyentes, hermanos, son un testimonio del poder del Evangelio y todos tenemos nuestras historias que podemos hablar y compartir con el mundo, ¿verdad?
Hemos experimentado personalmente ese poder transformador del Evangelio en nuestras vidas. Amén. Pero el que todavía no lo ha recibido no puede decir lo mismo. Debemos de reconocer cómo el Evangelio ha cambiado nuestras vidas y cómo puede cambiar las vidas de los demás también. Y es por eso que queremos anunciarles y queremos invitarles, porque esto es lo que hizo Dios conmigo. Así yo era antes, pero ahora me ha transformado. Ya no soy el mismo de antes o la misma de antes. El Evangelio transforma vidas. El poder de la cruz también es para la salvación, dice el apóstol Pablo. Ya lo leíamos ahí en 1 Corintios, ¿verdad? 1:18. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El sacrificio de Jesús es el medio por el cual somos reconciliados con Dios y recibimos vida eterna. Cuando hablamos de reconciliación es hacer las paces, es lo que significa. Si no haces la paz o las paces entre tú y tu cónyuge, o entre tú y tu hermano, o tú y tu padre, quien sea, no hay reconciliación. Ya hablamos, pero pues no hiciste las paces, entonces no hubo reconciliación, hablaron nada más. El hacer la paz es: estoy dispuesto a amar ya a mi prójimo, ya hice las paces. Estoy dispuesto a demostrarle amor ágape. Y el sacrificio de Jesús es ese medio por el cual somos reconciliados primeramente con Dios. No te puedes reconciliar con tus familiares si no estás reconciliado con Dios. Es un mito eso. Si no haces las paces con Dios, no puedes hacer las paces con nadie más. La pregunta otra vez: ¿estamos viviendo en la plenitud del poder del Evangelio, confiando en la obra completa de Cristo en la cruz? Ahí está nuestra confianza. Esta confianza nos lleva a vivir con seguridad en nuestra salvación y seguir caminando en la luz, tal y como le dice Juan, que si caminamos en la luz, como Él está en luz, tenemos la comunión los unos con otros y seguimos adelante. Y la sangre de Jesucristo, dice, nos limpia todo pecado y seguimos en esa comunión. Es el poder de la cruz para salvación, la sangre preciosa del Hijo de Dios, por su sacrificio, no por mis méritos ni por tus méritos, sino solo por los méritos del Cordero de Dios. Amén. Sabiduría y poder de Dios también, hermanos, dice el apóstol Pablo. Ahí en 1 Corintios 1:24, más adelantito, 1 Corinthians 1:24, a little bit ahead, dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios te llama, amigo, amiga. Te llama a ti y me llama a mí. A mí me llamó ya hace muchos años. Tenía 12 años cuando decidí. Y no importa los años que tú tengas, Dios también te sigue llamando. Hoy es el día de salvación. Si es quizás tu primera vez que estás escuchando este mensaje de salvación, es suficiente. No tienes que venir 10 o 100 veces a oír el sermón antes de ser bautizado o bautizada. Cuando Dios llama, Él llama. Puede ser hoy que te está llamando ya y te está diciendo: ven, abre tu corazón, deja de ser que ese corazón sea de piedra, que sea de carne, para que sientas. Él lo quiere convertir en un corazón limpio. Para los que creen el Evangelio, no solo es poder, sino también la sabiduría que Dios revela en ese plan de redención. Ya lo leíamos aquí. Es la manifestación perfecta de la sabiduría y del amor de Dios, que supera toda comprensión humana. Lo leíamos y estudiamos en la clase acerca del amor, ¿se acuerdan? El amor es el mayor de todos, de la fe y todo lo demás. Es el mayor. Preguntémonos otra vez: ¿estamos buscando la sabiduría de Dios a través del Evangelio o nos dejamos llevar por la sabiduría del mundo? Y ahí está, la sabiduría del mundo, ahí está. Nomás le abres al Google o a Alexa, le preguntas, o a todos los diferentes voces que hay, ¿cómo se llama?
Pero bueno, le preguntas y te empieza a contar, hasta parece que estás platicando con una persona. Wow, güey, tú platicando, no, es un robot, es un androide o es un iPhone. Pero parece las voces que les ponen hasta la que, ay no, esta voz me gusta. Ven, Satanás, cuidado. Y le preguntas y lo que te contesta ese teléfono es ley para ti. Y sin investigar qué es lo que dice Dios. El teléfono te puede contestar muchas cosas, pero está basada esa respuesta en lo que dice Dios. Cuidado. Satanás sobre, hermanos y amigos. No dependas de la sabiduría del mundo, sino de la sabiduría divina. Y no le creas a las mentiras del mundo. Recházalas. El poder del Evangelio en nuestra vida diaria también, hermanos. ¿Cómo es que lo usamos? ¿Cómo es que lo aplicamos? No es solo para nuestra salvación futura, pero es el poder que nos capacita para vivir cada día en victoria, en obediencia a Dios. ¿Podemos vivir cada día en victoria, en obediencia a Dios? Creo que sí. Por medio de la guianza del Espíritu Santo. Efesios 3, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Efesios 3, 16 y 17. Ephesians 3, 16 and 17. Dice el apóstol Pablo: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos, fuerzas, con poder, ¿en dónde? En el hombre interior, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De quién? Pues de Cristo y del amor de Cristo. De esta manera podemos entender, lo podemos aplicar cada día de nuestras vidas. Se manifiesta nuestra capacidad para resistir la tentación. Cada día creces más, cada día eres fortalecido y resistes esa tentación que antes te ganaba, ahora tú la vences. Ese pecado que cometías a cada rato, ahora tú tienes esa habilidad y ese poder de dejarlo a un lado, porque ya vive en ti el amor de Cristo y su sacrificio, lo recuerda siempre, su sangre preciosa derramada en la cruz. ¿Cómo es que yo le voy a hacer esto a mi Cristo? Preguntémonos otra vez, hermanos, ¿estamos permitiendo que el poder del Evangelio transforme cada área de nuestra vida diaria? Ojalá que la respuesta sea sí. Nos desafía a vivir bajo el poder del Evangelio esta reflexión, confiando en Dios para cada aspecto de nuestra vida. No, ¿verdad? Nos jalamos los pelos y no sabemos qué vamos a hacer ahora. Sí, sabemos, porque eso es lo que mi Dios me dice que yo haga. Eso es lo que el Espíritu Santo me está influenciando a hacer, lo correcto, lo que es honesto, no lo que es dudoso. No lo que lleva a la mentira, no como lo hacen todos los compañeros de trabajo. Yo voy a ser diferente. Este es el que se cree aleluya. Sí, esta es la que se cree muy santucha. La aplicación, ya para terminar, hermanos y amigos, vivir en el poder del Evangelio. El mensaje del Evangelio puede parecer locura para el mundo, pero para nosotros los que creemos, otra vez, es el poder de Dios. Debemos vivir cada día en este poder, confiando en la obra de Cristo en la cruz y permitiendo que su Evangelio transforme nuestras vidas. No creamos en la percepción del mundo, hermanos y amigos, y es difícil porque le seguimos diciendo a nuestras hijas, a veces nos enseñan cosas a nuestras hijas, pero son cosas buenas, ¿verdad? Y wow, fíjate que qué bueno que lo hallaste, más la pena en la cabeza pone, ya me fundí eso. Chloe también. No todas, ¿verdad? Qué bueno que estén usando esa tecnología para lo bueno y no para lo malo. Ay, ¿qué estás viendo esta página? Ten siempre cuidado porque Satanás sabe cómo obrar, más por esos telefonitos y el internet y todo lo demás.
Ojalá que tú, amigo o amiga, estés dispuesto para aceptar la locura de la predicación y que se convierta no en locura, sino en poder para salvación en tu vida. Hoy en esta tarde te invitamos, si tú estás dispuesto o dispuesta a llegar a ser un miembro de la Iglesia del Señor, ser añadido en las aguas del bautismo y que Dios te perdone tus pecados. Hoy lo puedes hacer si así lo deseas. También si tú ya nos estás viendo en estos medios de comunicación y ya tienes ese deseo, contáctanos para que Dios lo convierta en una realidad hoy, en este día, en esta tarde. Que Dios los bendiga. Tendremos una invitación puestos de pie los que podamos hacerlo así. God bless you.